Domingo 30 de enero de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír». Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, la liturgia de hoy nos regala la continuación de un evangelio que escuchamos hace poco. Y en esa primera parte el Señor había leído una profecía de Isaías y estaba demostrando cómo todo lo que el profeta había anunciado 7 siglos antes se estaba cumpliendo en él. Hoy tenemos la segunda parte, que es bien contrastante, porque mientras en la primera parte todo el pueblo mostraba su aprobación, todos los que estaban en la sinagoga estaban felices con lo que Jesús decía, hoy en esta segunda parte del Evangelio nos damos cuenta que tienen una reacción violenta al punto de querer matar a Jesús. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, vuelve a la iglesia. Segundo, las promesas de Dios se cumplen. Tercero, el mundo siempre paga mal. Vamos con el primer punto. Vuelve a la iglesia. El Evangelio comienza diciendo que Jesús estaba en la sinagoga. Sabemos que la sinagoga para los judíos era el lugar donde los sábados se congregaban a escuchar y explicar la palabra. Luego ellos también tenían el templo donde se hacían los sacrificios. Los católicos tenemos integradas estas dos realidades, la palabra y el sacrificio, en la Santa Misa. Por eso toda la primera parte de la misa se llama liturgia de la palabra y la segunda parte la liturgia eucarística, donde propiamente celebramos el sacrificio de Jesús en el ara de la cruz, el sacrificio de Jesús en el Calvario, que se renueva de manera incruenta en el santo sacrificio de la misa. De forma que hoy el Evangelio nos está hablando también a nosotros, porque si Jesús, que es Dios, iba a la sinagoga, ¿quiénes somos tú y yo para no ir a la iglesia? Y escuchamos tantas excusas. Y escuchamos que la gente dice: es que yo oro en mi casa solo. Yo no necesito ir a ninguna iglesia para rezar a Dios. Es que Dios vive en mi corazón y yo no necesito de templos para ir a adorarle. Es bien curioso esto, porque Jesús, que es Dios, no solamente iba a la sinagoga, sino que además iba al templo. El Señor quiere que nos reunamos como iglesia, que nos congreguemos como iglesia para adorarle juntos. Ciertamente en la casa podemos orar. Ciertamente en cualquier lugar podemos elevar nuestro corazón al Señor. Pero amigos, Cristo ha dicho: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De manera que el Señor quiere que nos congreguemos así como Él se congregaba. Y que vamos a nuestra parroquia, que volvamos a nuestra iglesia. ¿Hace cuánto que no vamos a ella? Después de la pandemia, muchas personas desafortunadamente se acostumbraron a vivir una misa virtual. Se acostumbraron a vivir lejos de la parroquia. Por eso hoy el Señor nos exhorta para que volvamos al lugar de culto. Como Él iba a la sinagoga, tú y yo volvamos a la iglesia. Segundo, las promesas de Dios se cumplen. El Señor suelta el libro del profeta Isaías y les dice: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Queridos amigos, es que las escrituras se cumplen.
Las promesas de Dios se cumplen. Nosotros no leemos la Biblia simplemente porque sea un libro lleno de lindos consejos, que lo es. Pero no leemos la Biblia solo porque tenga mucha sabiduría, que la tiene. Es que leemos la Biblia porque es palabra de Dios, palabra que se cumple. Y el Señor está diciendo que eso que había profetizado Isaías siglos antes, hoy se estaba cumpliendo. Yo te quiero decir a partir de esto que todas las profecías de la Biblia se cumplen y que las promesas de Dios para ti se cumplen. Quiero recordarte una en medio de la situación difícil que estás viviendo, tomada de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, te dice el Señor, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio con mi diestra victoriosa. Hasta aquí el texto bíblico. No estás solo, no estás sola. Esto que estás viviendo, este momento difícil, esta angustia que puedes tener en este momento en tu corazón, hoy recibe el bálsamo de una promesa del Señor. Y las promesas se cumplen. El Señor no te defraudará. Se cumplió la profecía de Isaías con toda claridad en Jesús. Ahora las promesas que Dios tiene para ti se van a cumplir. Lo que nos corresponde a ti y a mí es ser fieles, es permanecer unidos a Dios. Porque Él puede venir con la bendición de la promesa a dártela, pero si no te encuentra allí, entonces no podrá obligarte a recibir la bendición. A nadie se le puede obligar a recibir un regalo. A nadie se le puede obligar a recibir una bendición. Las promesas de Dios se cumplen en aquellas personas que están dispuestas a recibirlas, que se acercan a Dios, que reconocen su pequeñez ante Él, que están dispuestos a cumplir aquello que Dios les manda. Tercero, el mundo siempre paga mal. Notemos el contraste de lo que sucede en el Evangelio. Jesús termina de leer el pasaje del profeta Isaías y dice la palabra que todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y sin embargo, después de una exhortación que Jesús les hace, el Evangelio termina diciendo que todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Queridos amigos, he ahí la realidad del mundo. Hoy te alaba, mañana te crucifica. Yo pienso en mi país, en Colombia. Pienso, por ejemplo, en un famoso jugador de fútbol al que 2 años, 3 años atrás todo el mundo admiraba, adoraba al país entero a este jugador de fútbol. Sin este jugador no era posible un partido de fútbol. Y hoy hay que ver estas mismas personas que en redes sociales adoraban a este jugador, ahora denostándolo, criticándolo, burlándose de él. Más allá de lo que puede estar pasando con este jugador, me refiero al hecho de que el mundo hoy te ensalza y mañana te crucifica, como a Jesús. Por eso la Biblia es clara al decir, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en el mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que hacer las cosas de cara a Dios. Y si el mundo nos aplaude, seguir haciendo las cosas de cara a Dios. Y si el mundo nos crucifica, seguir haciendo las cosas de cara a Dios. Ahí tenemos el caso también de un famoso youtuber que no es modelo para nada de virtud ni de santidad, y sin embargo todo el mundo le aplaudió en algún momento porque apoyó una manifestación acá en nuestro país, una manifestación social, pero luego, cuando dejó de apoyarla, todo el mundo le crucificó. Ahora le acaban de cerrar su cuenta de Instagram y todos aquellos que le aplaudían y decían que este sí era un youtuber que valía la pena, ahora se están burlando de él. Ahora lo crucifican. Así paga el mundo. Así paga el mundo, queridos amigos. Por eso nosotros estamos con el único que es fiel, que es veraz. Estamos con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, tú siendo Dios ibas a la sinagoga. Tú siendo Dios nos das ejemplo de la necesidad que tenemos de congregarnos, de reunirnos, de ser iglesia. Hoy te suplico que me concedas la gracia de amar a mi iglesia, de volver a ella. También te agradezco porque tus promesas se cumplen. Creo en tus promesas y estoy seguro, Señor, que todo lo que me has prometido se va a cumplir. Perdona mi falta de fe y mi falta de fidelidad. Y si en muchas ocasiones no se han cumplido esas promesas en mi vida, no ha sido porque tú no has querido, sino porque yo las he rechazado. Finalmente te agradezco porque me abres los ojos y me muestras que el mundo siempre paga mal.
En muchas ocasiones he vivido para agradar al mundo, pero hoy a través de este Evangelio me muestras que al único que debo agradar es a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, vuelve a la iglesia. Segundo, las promesas de Dios se cumplen. Tercero, el mundo siempre paga mal. Compromiso. Vuelve a la iglesia hoy domingo yendo a misa con toda tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.